Capítulo 13. Rosario Tijeras. Un poco antes de que mataran a Ferney, lo vimos merodeando por el apartamento de Rosario, pero sin atreverse a entrar, parqueaba su moto como a 2 cuadras y después se camuflaba en unos arbustos que más cerca del edificio. Pero con todo y eso lo vimos. La primera vez pensamos que apenas vería salir a Emilio, él entraría. Pero no fue así. Durante los días que siguieron, yo vi con el mismo sitio y Rosario nos contó que se quedaba ahí hasta altas horas de la noche. ¿Y por qué no bajas a ver qué quieres? Le sugerimos. ¿Y por qué? Dijo ella. Si me necesita, que suba. Eso está muy claro, dijo Emilio. Después decidió salir de los arbustos y se sentó en la cerca del frente. No supimos si se nos mostró al verse descubierto o era parte de alguna estrategia. El caso es que llegaba muy de mañana antes que Rosario se despertara, que de todas maneras no era muy temprano que digamos, y se quedaba hasta que ella apagara las luces de su cuarto. Se la pasaba el día entero mirando hacia su ventana, igual a como lo hacía en las discotecas, viendo bailar a Emilio, y como lo hacía en las discotecas y Rosario cuando ya definitivamente la había perdido. ¿Ya ese qué le pasa? Preguntaba Emilio, inquieto. ¿Se volvió a enamorar o qué? Me ilusionó Emilio, pensé. Más ilusionado Emilio, pensé. Como si uno pudiera sacarse a Rosario del corazón y después volver a metérsele. Una vez que uno empezaba a quererla, ya la quería para siempre. O si no, porque otra razón estoy aquí en este hospital. De lo que yo sí estaba seguro era de que solo por amor Ferney hacía lo que hacía, porque no existe otra razón para quedarse al sol y al agua debajo de una ventana. No me gusta, no me gusta. Lo que está haciendo ese tipo, insistía Emilio. Pero si no está haciendo nada, dije en su defensa, movido por una complacidad explicable. Precisamente, dijo Emilio, eso es lo que no me gusta. La que no se aguanta fue Rosario. Ya estaba cansada de sentirse vigilada, ya se sentía culpable por la situación de Ferney, intrigada. No entendía por qué no subía. Si muchas veces la había invitado con su mano desde la ventana, porque la rechazaba, la comía, que la mandaba con el portero, porque si ya una vez que estaba sola le había gritado desde arriba, subí, Ferney, no seas huevón, pero él seguía impávido, como si fuera sordo y ciego, y el hambre no le tentara. Voy a bajar, dijo ella al fin. Emilio desencajó. Empezó a manotear antes que le pudiera salir alguna palabra. Cuando le salieron más, le hubiera valido no haber dicho nada. A él sí, claro, pero cuando yo estaba jodido por culpa tuya, ni me llamabas, ni me visitabas, ni preguntabas por mí, pero claro, a él sí. Mira, Emilio, le dijo ella con una llave tan cerca de su cara que pensé que estaba así a cortársela. Mira, Emilio, a vos nadie te jodió, vos naciste así, y si me vas a hacer escenitas, te largas. Listo, dijo él. Si lo que querés es quedarte con ese casposo, listo, yo me largo. Pero lo que es a mí, no me volvás a ver ni en las curvas. Antes que Emilio hubiera terminado con sus amenazas, ya el ascensor se había cerrado con Rosario adentro. Él optó por las escaleras y yo corrí hacia la ventana para no perder el desenlace. Primero salió ella y la vi cruzar la calle disminuyendo su paso a medida que se acercaba a Ferney. Después salió Emilio, se montó en su carro, cerró de un portazo, arrancó en pique. Yo abrí la ventana para escuchar, pero me pareció que no hablaron, o si dijeron algo fue en susurros o mirándose, como se hablan los que se quieren. La vi sentarse junto a él,
hombro con hombro, la de irle costar la cabeza sobre el regazo de ella, como si llorara y la vi a ella cubrir con su cuerpo como protegiendo a un animal pequeño de la intemperie. Lo vi quedarse así mucho tiempo, entonces pensé en lo difícil que era la vida en la fila india de los enamorados, y en el último de esa fila, el que nadie quería, y pregunté si sería Ferney o sería yo. Después vi que lo tomó de la mano, lo ayudó a levantarse y sin soltarlo lo condujo hasta el edificio. Los perdí de vista hasta que los vi entrar a un apartamento y seguir a la cocina. Escuché ruidos de platos cubiertos y un silencio incómodo que me hizo recordar que donde hay tres sobra uno. Cuando es la vida, ¿cómo es la vida, parcero? También recordé lo que una vez me había dicho Rosario. El día en que Ferney coronó su mejor trabajo, ese día me perdió. Fue por ellos, ¿no es cierto? Ajá, dijo, ese día los conocí. Todavía no me has contado cómo los conociste, le reclamé. Claro que te conté. Fue cuando John F. y Ferney viajaron juntos a Bogotá para hacerle un trabajo a la oficina. A ellos les habían llevaba una finca mientras a los muchachos hacían el encargo y allí quedaron a encontrarse después. La finca era de ellos. Allá aparecieron como a la medianoche. Como me contó Rosario, Jonef y Ferney ya habían llegado. Estábamos muy enrumbados y parecía que ellos también querían celebrar. Llegamos muy contentos con música, pólvora, vicio, más mujeres, en fin, vos sabés. De todas maneras, muy queridos y muy simpáticos, especialmente conmigo. Pude imaginármelos, pude verlos dando vueltas como gallinazos sobre la Montercina y no es como que Rosario fuera eso, pero sentí rabia al saberlos, mirándolos con ganas, con la lujuria que se refleja en sus enormes barrigas, en sus lisitas malévolas. Y no me equivoqué, porque ella misma me contó lo que alcanzó a oír. Y esa muchacha tan bonita, ¿quién es? Había dicho el más duro de todos, tráiganmela para acá, a ese bizcochito. Y como el bizcochito sabía que quién se trataba, ni corta ni perezosa se dejaba llevar, y seguramente cambió el caminado como cuando quiere mostrarse y seguramente lo miró como cuando quiere algo y le sonrió, seguramente como me sonrió a mí esa noche en que quiso algo. ¿Y Arley? Le pregunté, ¿qué cara puso? Ferney, corrigió. No le vi la cara. ¿No fuiste capaz de mirarlo, Rosario Tijeras? No sé, lo dije, pero sé que fue así, porque a nosotros tampoco nos miraba cuando se iba con ellos, y porque a mí no puede mirarme cuando se vio desnuda conmigo al lado, sin quisiera una sábana que nos cubriera. Y John F. volvió a preguntar, que la niña decía, me dijo Rosario, que lo había oído decir. Todavía no la conocía, pero sé que ese día la perdimos todos, y hasta ella misma perdió lo que antes era y todo lo que había sido. Quedó convertido solamente en el sumario de sus conciencias. A partir de ese momento, su vida dio el vuelco que la sacó de sus privaciones y la lanzó junto a nosotros, a este lado del mundo, donde aparte de la plata no existían muchas diferencias. Con el que ella dejaba a partir de ese momento me cambió la vida, parcero. Para bien o para mal, le pregunté todavía con rabia. Salí de pobre, me dijo, y eso ya es mucho cuento. Después que Rosario subió a Ferney al apartamento, este se quedó ahí por lo menos una semana más. Yo me alejé un poco, no tanto como Emilio, que se perdió del todo, pero al menos mantuve nuestro diario contacto telefónico y una que otra visita. No le pregunté nada, ni qué estaba pasando con Ferney, ni por qué se había quedado con ella. No quise saber nada, ni siquiera suponer qué estarían pasando entre ellos, si estarían durmiendo juntos, si ella había decidido volver con él. Nada, tampoco le reclamé, como que con qué derechos, si
si una sola noche juntos no me dio derecho a nada. Lo que sí resultó cierto fue el presentimiento que tuve de que Ferney estaba quemando sus últimos cartuchos en esta vida, pero que también confirmé que aquí nadie tiene nada asegurado. Yo lo digo porque en una de las visitas que le hice por esos días, la salvé de una tragedia o de un susto, porque la mayoría de las veces solo basta un segundo para que el destino decida si es lo uno o lo otro. El caso es que Rosario tenía como costumbre, aprendía de los suyos, hervir a las balas en aguas benditas antes de darles un uso premeditado a esa vez había olvidado bajarla del fogón y el agua. Por supuesto, ya se había evaporado, las encontré bailando dentro de una olla y no sé cómo ni con qué valor me apresuré a retirarlas y a ponerlas bajo el chorro de agua fría. Fueron un par de segundos en los que alcancé a pensar en todo, en que Rosario entrando a la cocina y las balas alcanzándola en una loca explosión, en mí mismo con la olla hirviendo y de pronto un pum antes de llegar al agua, en Rosario y en mi baleados desde una estufa tenido sin vida en el piso de la cocina. Llegué a donde ella, con las manos ampolladas y pálido, como si la explosión hubiera sido un hecho. Rosario, mira, le dije con la voz apretada. ¿Qué te pasó? Las balas. ¿Cuáles balas? Preguntó. Pero enseguida los proyectiles le volvieron la memoria. Hijo de puta, las balas. Y en una carrera salió para la cocina sin preguntarme qué había pasado con ella. Seguramente se tranquilizó al verlas sumergidas en agua hasta el borde de la olla. Cuando regresó, me encontró echado en su cama con las manos abiertas y así, y hacía como si estuviera esperando a que alguien me lanzara un balón del cielo. No sé, no sé dónde tengo la cabeza, dijo, sin ponerle atención a mis manos. ¿En qué estás metida, Rosario? Le pregunté. En nada, parcero. Esas balas no son para mí, dijo. Yo te prometí que iba a cambiar. Después hubo un silencio y nos miramos directamente a los ojos. Yo para buscar la verdad en ellos y ella para mostrarme, sin embargo, a pesar de su mirada limpia, yo seguía sin entender la presencia de de esas balas en su cocina. Finalmente Rosario no aguantó el peso de mis ojos. Son para Ferney. Cambió su gesto. Me pareció que iba a llorar. Buscó con la mano donde sentarse, hasta que encontró a la esquina de la cama. La oí tomar aire, se agarró una mano con la otra, como aferrándose a una mano ajena, solo para decirme lo que nunca decía. Tengo miedo, parcero. Yo me apoyé en los codos para incorporarme. Todavía sentía mis manos como dos brasas, todavía estiradas, pero no lo suficiente como para sacar a Rosario de su miedo. ¿Qué es lo que pasa, Rosario? Vi sus deseos juguetear con el escapulario de su muñeca. La vi mirar hacia otro lado para darse cuenta de tiempo para hablar, cogiendo fuerza para que su voz no se quebrara, esperando a que el corazón bajara su ritmo. Tengo miedo de que maten a Ferney, parcero. Lo encochinaron y me lo quieren matar. No puedo decirle nada. Me quedé callado, buscando una frase rápida para ayudar en su temor. No encontré palabras para desafiar la inmensidad, nada que alimentara la esperanza, ni que siquiera una mentira. Ferney es lo único mío que me queda. Tal vez lo único que te queda de tu pasado, Rosario, porque si quieres, yo te, yo te quedaría para siempre y no necesitarías nada más, me dije en silencio, dolido por su exclusión, pero tengo que admitir que busqué le confortarme con mi egoísmo y mis celos,
porque era imposible evitar sentir algún alivio al imaginármela sola, desprotegida, sin ninguno de los que pretendieron apropiársela, solo, únicamente conmigo, como isla. ¿Por qué estás así? Me preguntó de pronto, cambiando el tema. ¿Cómo que así? Con las manos así, explicó, intimidándome, como si te fueras a tirar un balón. Me quemé las manos con la olla. Una carcajada le borró su tragedia. Le devolví la belleza y el brillo en los ojos. A ver, yo veo, me dijo y se acercó. Me tomó las manos con una suavidad que no parecía suya. Me las acercó a su boca y la sopló. Me las refrescó con un aire frío que me hizo pensar que era cierto que Rosario tenía un hielo por dentro, un hielo que ni su pasión ni su voltaje derretían, que mantenían su sangre helada para que nunca la flaqueara la voluntad de hacer lo que hacía. Pues si sos huevón, parcero, dijo, y me dio un beso, el dolor, el, en el doloroso de las manos. Por eso es que te quiero, por huevón. No sabía si ponerme a reír o a llorar, maldita. La insulté en mi pensamiento, pero ella, en cambio, siguió con sus manos entre las suyas, soplándolas, sin mirarme, recogiéndose en una risita burlona, que me hizo sentir más huevón de lo que ella me había dicho. Pero después, cuando cerré los ojos y puse mis dedos en sus mejillas y comencé a acariciarla con ellos, a mimarse con esa suavidad que seguía pareciéndome ajena, pensé que valía la pena seguir sintiéndome así.